lo ven en la casa. Cualquier cosita. Y también les voy a dejar mi mail para cualquier pregunta o lo que necesiten, ¿no? Bueno, y acá pasamos a la segunda clase, ¿está bien? Y ya nos vamos a casa. Yo sé que esta hora es terrible para todos, pero bueno, vamos a meterla. De la primera etapa, ¿alguna duda, alguna cosita? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Listo. Vayan parándome, chicos, porque está bueno que haya interacción, porque es para ustedes. Bueno, historia. La primera documentación de la cirugía de catarata se encontró en la tumba de un cirujano egipcio, cirujano, entre comillas, ¿no? Alguien que hacía esto, estimada en 2630 años antes de Cristo. Esto de las estimaciones es todo mentira. ¿Por qué? Porque las pirámides de hace 4000 años, hoy ya se saben que hace 10.000 años, por las bases que tienen. Y hace 10.000 años el hombre estaba en las cavernas, pero es la realidad. Así que esto probablemente sea más antiguo. Este tipo de intervenciones oculares nacieron en Babilonia, o al menos los primeros registros que hay, en el antiguo Egipto, y se acostumbraba a hacer con utensilios de bronce, que acá lo que hacían era, para que no me acuerdo cómo era que se llamaba, o no se me fue el nombre, ¿qué era lo que hacían? Se metían transescleral a nivel del limbo, punzaban la catarata, la rompían y la tiraban al fondo. Bueno, al menos visión luz iban a tener. Hoy en día se sigue haciendo, ¿está bien? En África. Lo que hacen es, chupan un palito, entonces le dan con la saliva que tiene algo, no me acuerdo qué era lo que tenía, tipo un antiséptico, y perforan el ojo y le tiran hacia atrás. Entonces cuando logran ver los dedos, ¿está bien? Que luego puede hasta terminar con un maniego, el coso queda ahí en el aire, en el polo posterior. Pero se hacía y se sigue haciendo. Hasta el siglo XIX no se empleó la anestesia para apaciguar el dolor. En los manuscritos más antiguos, es el de los sumerios de 1750 años antes de Cristo, por el rey de Babilonia, en el código Hammurabi, ¿no es cierto? También se veía esto, que el código Hammurabi es importante, no lo confundan con la ley del talión, ¿está bien? Son cosas totalmente distintas. El código Hammurabi decía cosas buenas, no es la ley del talión, dedo por dedo, ojo por ojo. Bueno. El código grababa los resultados de la cirugía de cataratas que se llevaban a cabo por los barberos. ¿Está bien? Esto acá hay un error de traducción cuando ponen barberos porque los tipos se dedicaban a otra cosa. Lo de los barberos viene después en la época pre-napoleónica. El fracaso quirúrgico suponía la pérdida de la mano justamente por la ley del talión, ¿no es cierto? Una cosa estaba agarrada a la otra. Reclinación o abatamiento, esto que no me salía el nombre, coaching se llamaba eso, ¿no es cierto? La técnica más empleada consistía en empujar el cristalino con una lanceta de bronce o un palito, lo que sea, que abatía hacia el resultado posterior del ojo, ¿no? Bueno, la evolución de la cirugía llevó a la técnica extracapsular, ¿está bien? En donde esta comienza a realizarse allá por los años 30. Empezaron las primeras extracapsulares. En donde lo que se hacía era, se entraba con una lanceta, se cortaba a nivel del limbo y se extraía el cristalino de forma entera o por partes, ¿está bien? Permitiendo nuevamente la reflexión de la luz. ¿Y qué era lo que hacía? Le ponían vidrios, un más 10, un más 12 y podían volver a ver. Después venía la técnica intracapsular, que es un poco más avanzada, que en este caso se retira el cristalino del ojo, pero de forma entera. Acá no se rompe nada. Los pacientes quedaban afáquicos, pero sin restos de cataratas. Debían emplear gafas y demás, ¿no es cierto? Hasta que vino nuestro amigo Harold Riedel, en donde que en 1940 encontró que este era un médico de la RAF, de la Fuerza Aérea Inglesa, en donde el tipo veía que había muchos pacientes, soldados, de pilotos de avión, que se le había estallado el parabrisas, se le habían metido
pedazos de vidrio dentro del ojo, pero eso con el pasar del tiempo no se infectaba, o no hacía rechazo, mejor dicho, ¿no es cierto? Tenían pedazos adentro y adentro rechazo. Entonces dijo, hay algo que tiene ese vidrio, el PMMA, que es el que tenía los parabrisas, que no les hace reaccionar dentro del ojo, entonces vamos a usarlo. Y ahí crearon las primeras lentes Ridley, ¿está bien? Que luego, Harold Ridley, ¿no? Que luego es Reiner, ¿no? Si mal no recuerdo. Bueno, curiosamente, al pasar los años, continuó atendiendo y controlando dichos pacientes, y bueno, esto es lo que digo, los fragmentos. Bueno, entonces, acá está, sí, era Reiner, ¿verdad? Reiner, las primeras lentes, ¿no? Hasta entonces no existía una manera segura y eficaz de sustituir el cristalino extraído del ojo. Entonces empezaron a hacer estas lentes con un aumento determinado que hacía extracapsular y le ponían la lente, ¿no? A finales de los años 40 se diseñó una lente fina de plástico fabricada con el mismo material de las cabinas. Reiner y Huttonov diseñaron la primera lente intraocular. El 8 de febrero el primer implante intraocular. Y tengo la filmación de ese. Una cosa espectacular. Pero, bueno, acá bueno, se ve cómo lo logran sacar. No sé si es exactamente la primera, estamos bien, pero es como se hacía en esa época. Esto se saca extracapsularmente y se pone una de estas lentes que eran redonditas, no tenían áptica ni nada. La ponían ahí en el lugar. Se pueden imaginar el overlapping que debía tener, ¿no es cierto? Se movía para todo. Pero bueno, era lo que había en su momento, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Causa multifactorial, senil oxidativa, congénito, traumática, metabólica, sonular, inflamatoria también, ¿no es cierto? En donde, bueno, acá vamos a empezar. Vamos a empezar acá, entonces ustedes, vamos a ir. ¿Qué les parece que podemos estar viendo acá? ¿Qué puede ser esto que estamos viendo acá? Para ustedes, ¿qué es? Después de lo que estuvimos hablando, un poquito del tema de las clasificaciones y demás, ¿qué ven? Un ojo. ¿Está? Vamos a arrancar por ahí. ¿Tiene catarata? Sí, tiene catarata. ¿Qué tipo de catarata tiene? Bien, tiene un componente cortical, muy bien. Está bastante central, ¿no? Muy probablemente es una subcapsular. Sí, muy probablemente. Digamos, tampoco tenemos muy buena iluminación como para poder verla, pero probablemente estemos ahí. Nuevamente la clasificación de la que hablamos, los tipos de cataratas que vamos a tener, un poquito de lo que ya charlamos, y acá empezamos un poquito, vamos a tratar, perdón, voy a apagar un poquito porque si no es imposible, no se puede ver. No se me duerman, eso es lo que les pido. Falta poquito, ¿no? Fíjense que, bueno, no falta tanto. Sí, pero falta poquito. Vamos a empezar con la primera, esta que tenemos acá. Para ustedes, ¿qué tipo de catarata es esta, según la clasificación que estuvimos charlando? Nuclear. ¿Cómo? 4 cruz. Bien, ¿pero qué es? Nuclear. Nuclear, perfecto. ¿Por qué nuclear? Hacemos un corte de 1 milímetro a 45 grados y podemos ver lo marrón. Y no vemos más nada. Esta es una nuclear pura. ¿Está bien? Acá, vamos a ver acá. Acá, ¿qué es lo que tenemos acá? Córtico nuclear. Perfecto. Podemos ver las aspas que tenemos y después una coloración un poco amarronada. ¿No es cierto? Dígame, ¿qué es esto? Perfecto. Los pacientes con pseudoexfoliación, ustedes tengan en la cabeza que es un ojo patológico. ¿Está bien? Ustedes se van a meter adentro del ojo y puede que el ojo se comporte y les permita, o puede ser un ojo que se torne muy complejo. La pseudoexfoliación, ¿qué son las cosas que tiene la pseudoexfoliación a grandes rasgos? Vayan tirando. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Perfecto, eso es una de las principales. ¿Qué más? ¿Tarro triangular? ¿Cómo? ¿Tarro triangular? Sí, eso puede ser por un pseudofoliativo, sí, puede ser, pero dentro de la cirugía. Ese es un problema que vamos a tener después. Pero dentro de la cirugía. Bien. Fundamental. No dilatan. Estos pacientes se los opera sin dilatación. ¿Está bien? Por más gotitas que le pongan. Son 3. ¿Estamos bien? Tenemos debilidad sonular,
vamos a tener mala dilatación. Perfecto. Bueno, acá, ¿qué tenemos acá? Subcapsular posterior, perfecto. Esto, que si bien el haz de luz está de costado, pero esto es lo que si nosotros lo vemos con el reflejo rojo, lo vamos a encontrar, ¿está bien? Y vamos a poder demarcar la extensión. Y cuando nos ponemos de costado vamos a ver la altura que tienen los cristales, ¿está? Y esto que tenemos acá, muy bien. ¿Qué tenemos acá? Subluxación. ¿Está bien? Esto es una subluxación. Y fíjense, esta foto es una obra de arte. ¿Está bien? Anda a ver las fibras celulares. ¿Está bien? Y acá, ¿qué tenemos? Una luxación. ¿Está bien? Esto es una luxación completa. Está ahí agarrado y en cualquier momento este núcleo nos vemos. Bien, acá tenemos un poquito las diferencias. La nuclear 1 es con la que generalmente tienen que buscar, tratar de empezar a operar lo máximo en nuclear 2, porque estas son bastante aspirativas. ¿Está bien? Nuclear 3, nuclear 4. Esto del FACO a la extracapsular estamos ahí nomás. ¿No es cierto? Mirá lo que es esto. Nigra. Esto ya es nigra. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Acá está. Recepción del paciente. Observar y generar empatía. Agudeza visual mejor corregida y agudeza visual pinhole. En cada historia clínica que ustedes hagan, chicos, siempre agudeza visual pinhole. Esto es lo que sirve a nivel legal. ¿Está bien? No importa qué es lo que le pongan, pero pinhole lleva siempre. Así no se lo haga, lo pone. Biomicroscopía. Se observa superficie y estructuras. La superficie vamos a ver las glándulas de Meibomian, entre otras cosas. A ver y cómo se encuentra la película lagrimal, el menisco lagrimal y demás. ¿Está bien? Fondo de ojo, evaluar la retina, el polo posterior y la periferia, que casi nunca se hace. ¿Está bien? Especialmente cuando se busca solamente la cirugía de cataratas. ¿Está? Ahí en Charles este problema no lo tienen, pero ténganlo en cuenta. Evaluar y clasificar la retina, ¿está bien? Es parte del ojo, por más que vayan a operar una catarata, la retina existe. Se toma siempre la pía, se explica brevemente la cirugía, el pronóstico y los riesgos quirúrgicos. Esto que está acá, si van a hacer una cirugía, el pronóstico y los riesgos quirúrgicos principalmente es de parte legal. Que se hace todos. ¿Qué estudios nos van a ayudar? OCT macular del nervio óptico, el campo visual, un recuento de células endoteliales. Esto se hace poco, principalmente cuando no es premio. Y acá nos podemos llevar grandes complicaciones, ¿está bien? Porque entendamos que siempre que entramos a un ojo, entre 500 y 800 células se pierden, por más bien que esté el ojito, ¿está bien? ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que el ojo es una estructura tan delicada que, a ver, nuestra presión arterial está, ¿cuánto? 120, 80, estamos hablando, de sistólica y diastólica. Bueno, tengamos en cuenta que el nervio óptico no aguanta más de 20, ¿está bien? Aquí vamos a estar con el mejor equipo, vamos a estar en presiones de 40 a 50, con los mejores equipos, ni hablemos con la bolsita. Con la bolsita estás en 90, o lo que sea, ¿no es cierto? Pero con equipos de presión intracameral y demás sofisticados, vamos a estar con presiones elevadas. ¿Por qué? Porque lo que no vamos a querer hacer es el surge. Porque por más que tengamos mantenedor de cámara, el surge es casi inevitable cuando trabajamos encima con flujos altos. Bueno, eso después sí, lo van a ver acá también en farmacodinámica. Bueno, topografía, por reflejo o por elevación, el topógrafo común, o por elevación, como por ejemplo es un pentacam. Biometría y cálculos de la lente intraocular, con ecometría, biómetros de segunda o biómetros de tercera generación. ¿Qué diferencia entre uno y otro? Es el foco macular que vayan a hacer. ¿Está bien? Los de tercera generación, como por ejemplo el Argos, el IOL 700,
el Octopol, bueno, el Reo. Eso lo que hace es fijar la mácula y disparar todos los disparos directos a la mácula y ver todas las estructuras. En cambio, de segunda generación, como en su momento fue el SAIS del IOL 500 o por ejemplo el Lenstar, que algunos tienen, son múltiples disparos que tiran a polo posterior y hacen promedios de eso, pero no hacen un centrado macular. ¿Tá? Después la ecografía, obviamente nunca se puede operar una catarata sin saber cómo está el polo posterior, retina aplicada en 4 cuadrantes, y la VM, que nos va a servir más para otras cosas, pero se cambia. Acá este es de un IOL, en donde vamos a ver los distintos tipos de dioptrías que nos da para las características del ojo, en donde vamos a ver el largo axil, la profundidad de cámara, el espesor del cristalino, las K que vamos a tener. Nos va a decir que en cada ojo cuáles son las dioptrías y cuál es el error refractivo que vamos a tener estimado en cada una de las tomas que vamos a pedir. Generalmente en lo que es monofocal se busca el primer negativo, ¿está bien? Yo siempre les recomiendo tener un paciente en miopía y no en hipermetropía. En la hipermetropía no va a ver, en la miopía de última no llega a ver perfecto, pero ve, ¿está bien? El paciente que te quede hipermétrope no ve nada. El paciente que te queda miope no va a llegar a ver todo, pero va a tener una buena visión. Hace foco. ¿Tá? Este, por ejemplo, es el equipo que tengo yo, con el que me manejo, en donde es un equipo increíble, el Reo, en donde podemos ver todas las estructuras y a la vez el mismo equipo nos hace topografía, nos hace angio, nos hace OCT, nos hace absolutamente todo, en donde vemos todas las estructuras y justamente tenemos que encontrar el paralelismo con estos haces y nos hace foco justo en la mácula. Más preciso es tipo como una hora, ¿me explico? Pero de consultorio, ¿no? Nunca olvidar los prequirúrgicos, no operen pacientes sin prequirúrgicos, muchachos. En algunos lugares se hace sin prequirúrgico, es una locura, ¿está bien? Si hay risas por allá es una locura que hagan, ¿cómo se llama? Cirugía sin prequirúrgico. Principalmente lo que más me interesa acá es la glucosa y la hemoglobina glicosilada. Una glucosa aumentada o una hemoglobina glicosilada alterada nos puede subir de entre 6 a 8 veces la probabilidad de una endoftalmitis. Cuando tengas una endoftalmitis te quiero ver. Hay algunos que por ahí no les importa tanto, pero eso es el paciente, pierde el ojo. ¿No? Bueno, hemograma, recuento de plaquetas, coagulograma, glucemia y hemoglobina glicosilada. ¿Por qué digo lo del coagulograma? Pídanle un coágulo porque, especialmente en cirugías complejas, yo hago mucho lo que son complicaciones de cirugías, como también se hacen ahí con Martín y demás, en donde son cirugías que salen mal, ¿no es cierto? Y que hay que tratar de repararlas. Ahora, en ese tipo de cirugías muchas veces se toca bastante estructuras vasculares como son el iris y demás. Y cuando está anticoagulado o no tenés una buena coagulación, sangre adentro del ojo es caótico, porque aparte no tenés forma de taponarlo prácticamente. La cirugía se vuelve larga, acordémonos que mientras menos tiempo estamos adentro del ojo, mejor es y menos sufren las estructuras. Por ende, la coagulación tiene que estar bien. Esa es una de las imágenes, esa es una de las primeras imágenes mías, me parece. Bueno, vamos a tener distintos tipos de instrumentales. Allá tenemos todo lo que es la parte de Job, Cullen y Drysdale, que es el famoso palito de golf, que son las segundas manos con las que nos vamos a meter. Acá tenemos nuestras herramientas, van a ser los microscopios de alta resolución, de alto aumento, perdón. El FACO, en este caso un FACO de texto, con el otro es un FACO común, es un centurión. La pieza de mano, que nos va a permitir extraer la catarata, que va a ir con el flip, como se ve allá. Va a tener una irrigación y una aspiración junto con el tramado de FACO. Después vamos a tener las bombas, que pueden ser bimanuales como monomanuales.
A mí, porque yo aprendí como mono manual, trabajo con mono manual, pero las bimanual son muy buenas, especialmente para ojos complejos. ¿Cómo es que se hace la FACO? Se va a ingresar, se va a partir el núcleo en varios pedazos y se va a ir aspirando luego de haberlo destruido. Bueno, acá son imágenes representativas en donde se va comiendo con el FACO, al principio en cuadrantes. En este caso lo que están haciendo es divide and conquer y van aspirando y van faqueando por cuadrantes. Luego en la siguiente imagen podemos ver el bol principal que luego se hace para enganchar la catarata y hacer el FACO chop. Y una vez que saquemos toda la catarata, vamos a poner una lente intraocular dentro del baco, si no lo permite. Acá estamos en la misma. Bueno, ahí hay una cirugía de catarata, después la ven. Tipos de lente tenemos de todo. Tenemos desde las monofocales simples, en este caso tóricas, ¿no es cierto? Con estas marquitas que vamos a poner en determinado ángulo, que nosotros ya vamos a sacar la cuenta, para que compense el astigmatismo antero-posterior que podamos tener. Tenemos una lente de 3 piezas, estas lentes son ideales para sulcus. Lentes multifocales, lentes que nos permiten hacer técnicas de suturas al iris. Estas son las típicas lentes de Zeiss, que tienen son las más bonitas para mí, pero andan bien. Lo mismo, tenemos una regla tórica en esto con, por ejemplo, lo hace el Luxor 3 de Alcon, que nos permite, digamos, no tenemos que marcar el ojo antes de poner la toricidad, sino que directamente se pone. Eso es para corregir el astigmatismo, lo podemos hacer con lentes monofocales tóricas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el eje tiene que estar acá y esto está acá, hay que ir corriendo la lente hasta dejarlo en el eje. Pueden ser multifocales, puede directamente la toricidad, en vez de ir marcándola, darlo por, ¿cómo se llama? Cosa aumentada, realidad aumentada. Los cálculos más o menos, por ejemplo, esta es una de Johnson & Johnson, en donde digamos, te tira en cuántos grados tienen que estar los puntos de toricidad que estábamos viendo. Postquirúrgico inmediato, 24 a 48 horas. Lo podemos ver a las 24 o a las 48 horas. ¿Qué cosas tiene a favor las 24 y qué cosas a favor tienen las 48? Las de 24 horas a favor tiene que tenemos un control más rápido de la piel, porque a ningún paciente lo vas a ver a las 24 y a las 48 horas, digamos. Entonces, tenemos un control más rápido de la piel. Las 48 horas tenemos un control mejor de lo que es un TAS y principios de una posible endoftalmitis. Entonces, evaluar AB siempre está en el paciente con y sin corrección. La que importa es la pinco. Biomicroscopía, ver la córnea, ver el edema que tiene, si es el caso que tenga, si tiene tinta, el flare, que estamos hablando de otra cosa. En el postquirúrgico inmediato es normal ver tinta, no se preocupen. Cámara y respuesta pupilar, si tiene simetrias, por ejemplo, si es una gran inflamación, membranas, y lo que es importante es la posición de la lente, si está en posición efectiva, ¿no? Siempre se toma PIO, siempre, en todos los pacientes se toma PIO. Y la base del tratamiento van a ser los corticoides, los antibióticos y los AINES. ¿Está bien? Corticoides a grandes rasgos. Corticoides para cámara anterior. Antibióticos para cualquier microorganismo. AINES para el polo posterior. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque más allá de que se previene el gas y demás, se ve que hay microedemas por estrés maculares, que con esto se mejora muchísimo. Yo se los dejo un mes, ¿está bien? A la INES. Y hay algunos colegas que lo hacen y está totalmente indicado, yo no lo hago, pero que le ponen los AINES una semana antes de la cirugía. Y está perfecto, digamos, está perfecto. Bueno, ¿qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos una lente que
tórica, que está en un determinado ángulo, por detrás del iris, si está en el sulcus o no lo puedo saber en este momento, pero impresiona que está bien. Igual no está centrada la imagen, sino por ahí podría llegar a tener una ectopia pupilar. Pero impresiona que la zónula se encuentra en condiciones porque está bastante centrada. En esta imagen no logro ver qué es lo que estoy viendo. Bueno, y en esta es una multifocal, ¿no es cierto? Capaz que ahí lo que estoy haciendo, esto, me parece que debe ser así, lo que pasa es que no se ve bien, debe ser una opacidad capsular posterior, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos acá, muchachos? Edema corneal. Sí, ¿no? Un poquito. ¿Qué hay acá? Y este hipopio blanco es el estéril. Es el estéril. Bueno, ven las cebras. ¿Qué hacen con un paciente así? Corticoides, bien. Si vos le das corticoides, ¿está bien? ¿Qué estás pensando? Bien, perfecto. Ustedes con un hipopio, por más que sea estéril, ¿se quedan tranquilos? No. Tienen que activarse la alarma de que esto puede ser una endophthalmitis, muchachos. ¿Está bien? No dejen pasar, porque el paciente donde pasan los días se come el ojo. No tenemos ningún polimorfo nuclear que nos ayude a liquidarlo. ¿Me explico? Te come el ojo, te come la retina y acuérdense la presión, siempre la presión. ¿Está bien? Este parece un ojo medio tísico, igual, pero la presión, porque la presión sostenida por 48 horas, yo les puedo asegurar que 1 o 2 décimas perdiste y no vuelven, y no vuelven. Entonces, nada, ven esto, o lo tratan ustedes o lo derivan, pero lo tienen que tratar ustedes, tienen que hacer inyecciones. ¿Me explico? Tienen que agarrar, preparar, siempre tienen que tener en sus consultorios los frasquitos para poder preparar la vancosepta y empiezan a inyectar. Al menos el paciente ya se va con las inyecciones puestas. Obviamente que esto es una imagen, hay que verlo en vivo al paciente. Por ahí no es tan caótico como lo estoy viendo acá. Pero ya viendo esto, no te deja tranquila. Bueno, acá qué cosas tenemos. Esta, impecable, subluxación de la lente. Acá puede haber varias cosas, ¿está bien? Puede ser que nos encontremos con una alteración celular tan importante que el VAC va flotando y que ahí es donde hay que hacer como hace Martín, que le pone los ganchitos esos, ¿cómo es? Esas perchas y puede volver a retener todo, porque hay veces que tenés la cápsula totalmente interna, ¿no es cierto? Pero con una alteración celular tal de que se lo lleva a pasear. Y entonces lo que hay que hacer es engancharlo y poderlo fijar a una posición efectiva de la lente. No traten de esto, dejar que la pupila se miopice y quede miótica y dicen, bueno, ya está, te llega el coso, haces un foco y ya está. Traten de trabajar bien. ¿Esta qué tipo de lente es? Bien, este tipo de lentes son lentes rígidas, ¿está bien? Digamos, en zonas un poco más carenciadas se siguen poniendo, de hecho de vez en cuando tengo que lamentablemente poner este tipo de lentes. Son lentes bastante cruentas para el ojo, ¿está bien? Porque van enganchadas en el trabeculado, ¿está? Háganle siempre un agujerito, dejen que pase el líquido, ¿está bien? Porque si no puede hacer una oclusión de la pupila y bueno. Esto que está acá es algo que a ustedes, si siguen cirugías de catarata y hacen cirugía de catarata, les va a pasar. ¿Qué es esto que está acá? Bien. ¿Y por qué se genera esta diálisis? Aparte está pseudofágico. Entonces, lo más probable es que ya sepamos por qué. Porque te lo llevaste con el faco. Lo enganchaste y te llevaste con el faco. Entonces, quisiste trabajar en una pupila chica que no dilataba, catarata complicada, y te llevaste y se genera toda esta diálisis. ¿Está? Acá lo que hay que hacer es una reposición con sutura.
¿Qué es lo que tenemos acá? Prolapso de Iris. ¿Por qué se da el prolapso de Iris generalmente? ¿Incisiones cortas? Bien. ¿Por qué más? Bien, eso ayuda muchísimo y es terrible, totalmente de acuerdo. Pero hay algo que es más común. A ver. Claro, la cámara estrecha te ayuda a cometer estos errores. ¿Qué más? Hay algo que es básico, que es incisiones limbares. Ustedes acuérdense lo siguiente, ¿dónde se hace la incisión? La primera incisión con la que vamos a trabajar. 0,5 milímetros del limbo. Hay que calcular de 0,5 milímetros del limbo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al principio, cuando no se tiene la mano en curva, la cuestión natural, ¿qué es lo que se hace? Se le pega al limbo. Porque el 0,5, ¿por qué? Porque no te puedes ir corneal, porque no vas a poder manejarte dentro de la catarata, porque, digamos, 1 milímetro corneal ya hace que tu faco sea difícil de maniobrar. ¿Está bien? Ni hablar si vas con bomba unimanual y querés sacar la corteza que se te encuentra subincisional. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se busca el limbo. Del limbo traten de marcar con la punta del cuchillete, el 2,4, el 2,2 con el que trabajen, si trabajan con mix o lo que sea, y es apenito, un pelito hacia arriba. Entonces, eso lo que hace es que, ojo, en iris floppy puede terminar en esto. ¿Está bien? Haciendo todo bien. ¿Por qué? Porque también tiene muchas otras cosas. Cámara estrecha, presión posterior, que hay algunos ojos que lo tienen, porque hay filtraciones y demás. Pero generalmente está dado por eso. ¿Y acá qué tenemos acá? Claro, está bien. Esto es para que vea bien, bien. ¿Eh? Se lo ponemos en la mano. No, aquí es un problema. Se cayó del surcus esa, porque es una 3 piezas. ¿Está? Bueno. Bien. ¿Qué tenemos acá? Estos son membranas inflamatorias. ¿Está bien? Acuérdense que les doy las diapos para que las tengan y después las estudien tranquilos. Esto, hemorragia según. Bien, esto. Bien. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que tenemos con el hipopio? ¿Qué harían con este hipopio? ¿Qué grado es? Vamos a arrancar. Grado 2. Está bien, no llega ahí, pero es un grado 2. El 1 está ahí abajo, el 2 está acá. Grado 2. Bien, ¿qué dicen que hay de tratamiento con el grado 2? ¿Qué es lo que tienen que hacer los pacientes? Bueno, primero saber de dónde salió la sangre, muchachos. Es lo primero que tienen que saber, de dónde salió esa sangre. ¿Está? Post-quirúrgico es un problema de dónde salió la sangre. ¿Es del cuerpo ciliar o es del iris? Principalmente. La retina no, porque si sale sangre de la retina ya estamos complicados. Pero puede ser del cuerpo ciliar. Eso nos puede llegar a dar una, ¿cómo se llama? Una disfunción del cuerpo, y esto puede terminar en una hipotonía y puede haber una, ¿cómo se llama? Una pérdida de órgano. ¿Está bien? Bueno, hipopio, y acá esto es una endoftalmitis total, hasta que digamos, no es que se demuestre lo contrario, esto es una endoftalmitis. Está ahí nomás de la inmunización. Tenemos pus en el polo posterior, hay que tratarlo, pero está complicado. ¿Qué hacemos con las opacidades capsulares posteriores? Láser Jack. ¿Okay? Acuérdense que los Jack se comienzan por la periferia y se va viendo a ver si despega. ¿Está bien? Siempre tratemos de no pegarla al centro hasta que le tengamos bien agarrada la boca. Entonces acá tenemos el láser Jack. Esto es lo que hay que tratar de no llegar. ¿Ven la costra que se le hace? Digamos, cuando ya llegan a esto, que se hace semejante costra, es porque ese paciente habría que haberlo glaciado hace rato. ¿Por qué? Porque esto también generan dos cosas complicadas. Primero, que genera mucho reflejo para el paciente y fotofobia. Y en segundo lugar,
que le destruye la vida a un retinólogo. ¿Cómo haces acá para ver periferia? Con indentación o lo que vos quieras. Muy difícil. Bueno, muchachos, eso ha sido todo.